Annie se sentó en la cama mirando a Sam, quien estaba de pie frente a ella con una sonrisa burlona. Le desabrochó la camisa, tirándola despreocupadamente al suelo. Besó su estómago y su pecho, y Sam no pudo evitar cerrar los ojos, dejando escapar un suave gemido. Annie se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Sam, agarrándose a sus hombros en busca de apoyo, finalmente se desplomó en la cama. Sin aliento por su encuentro íntimo, durante una breve pausa, Annie se desnudó rápidamente y se unió a él. Sosteniéndole el pelo, atrajo a Sam hacia ella y lo besó profundamente. «Basta de formalidades», murmuró con los ojos cerrados. «Te necesito ahora». Sam no dudó. En unos minutos, ambos yacían en la cama intentando recuperar el aliento. Después de un rato, se ducharon en el baño de invitados, se vistieron y se prepararon para irse, pero antes de hacerlo, Annie atrajo a Sam hacia ella para un último beso. «Fue genial, pero no podemos volver a hacer esto», dijo ella. Sam sonrió burlonamente, respondiendo, «Eso dijiste la semana pasada, pero sabes que no puedes resistirte». Annie parecía intranquila. Expresó preocupación por el comportamiento sospechoso de Jason y cómo la esposa de Sam había intentado llamarlo la semana anterior. Esto la ponía nerviosa, a pesar de su perfecta intimidad. «No quiero arruinar mi matrimonio por esto», dijo ella. Sam suspiró y sugirió tomar un descanso hasta que todo se calmara. Él tampoco quería perder a su esposa. Mientras tanto, en su oficina, Jason estrelló su ordenador portátil contra la pared. La ira lo invadió. Ese bastardo de Sam va a pagar. Si alguna vez lo alcanzo, va a sufrir. Pero antes de que pudiera calmarse, su asistente Sally llamó a la puerta y asomó la cabeza. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó suavemente. Jason respiró hondo, la tranquilizó y dijo, «Creo que iré al gimnasio. ¿Podrías encargarme también un portátil nuevo? Ya he tenido suficiente con este». Sally asintió. «Por supuesto, señor Winters», dijo obedientemente. Con eso, Jason cogió su abrigo y salió de la oficina. «Permítanme presentarme oficialmente. Soy Jason Winters. La mujer de esta historia es mi esposa, con quien llevo casado casi 25 años. Nuestra historia comenzó en la universidad, donde nos conocimos y nos enamoramos. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos justo después de la graduación. A lo largo de los años, criamos a 3 hijos maravillosos y siempre creí que teníamos un matrimonio sólido. Pero los acontecimientos recientes me han hecho cuestionar todo. Todo comenzó hace unos días cuando Katie Mason, la esposa de Sam, vino a verme. Tenía preocupaciones sobre el romance de su marido con mi esposa. Yo estaba completamente ajeno a lo que sucedía bajo mi propio techo. 3 días antes, mi secretaria me informó que la señora Mason había solicitado urgentemente una reunión. Mencionó el romance de su marido con mi esposa. Nervioso, pero curioso, acepté reunirme con ella a pesar de haberla conocido solo una vez en un evento corporativo. No podía quitarme la sensación de que esta reunión era importante. Cuando la vi en el pasillo, me presenté. «Por favor, pase a mi oficina para que podamos hablar», le dije, ofreciéndole mi mano. «Gracias, pero por favor, llámame Katie», respondió ella. Asentí y la conduje a mi oficina, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Por favor, siéntese», le indiqué el sofá, y mientras ella se sentaba, no pude evitar notar lo hermosa que era Katie. Su cabello negro hasta los hombros me llamó la atención, y aunque algunos podrían decir que tenía un poco de sobrepeso, encontré que sus curvas estaban en los lugares adecuados. Mientras me sentaba frente a ella, vi que sus manos temblaban
mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Jason, no sé cómo decir esto, pero necesito ser honesta. Creo que mi marido tiene una aventura con tu esposa. Esperaba que pudieras ayudarme a reunir pruebas, dijo ella. No solo era hermosa, sino que claramente estaba sufriendo. Aunque no conocía bien a su marido, confiaba plenamente en mi esposa Annie. Nunca imaginé que me traicionaría a mí o a nuestros hijos, pero en ese momento entendí que la única manera de resolver esta situación era escuchar a Katie y calmar sus miedos. Entiendo tus dudas, admití, pero es difícil de creer. Muéstrame lo que tienes y veamos a dónde nos lleva esto. Katie respiró hondo varias veces para calmarse antes de volver a hablar. El jueves pasado estaba en la ciudad por negocios y decidí pasar por la oficina de Sam para invitarlo a almorzar. Para mi sorpresa, no estaba allí. Después de preguntar, me enteré de que se había ido a almorzar alrededor de las 11:00 a.m. Esto me confundió porque normalmente le preparo el almuerzo por la mañana, dijo con voz temblorosa. Intenté llamarlo para hacer planes, pero no contestó. Para entonces, las lágrimas se acumularon en sus ojos y ella hizo una pausa, luchando por continuar. Sintiendo su angustia, le entregué una caja de pañuelos y le pregunté suavemente, ¿cómo se involucró Annie en todo esto? Katie se secó los ojos antes de explicar. Cuando llegué a casa y descubrí que Sam no había contestado mis llamadas, empecé a preocuparme. Este comportamiento no era propio de él. Recordé la aplicación de seguimiento que habíamos instalado en nuestro teléfono hacía 6 meses, después de que nuestro hijo mayor comenzara a conducir. Revisé la aplicación y vi que Sam estaba en una dirección desconocida, a unos 15 minutos de su oficina. Después de investigar, descubrí que la dirección estaba relacionada contigo. Esto era de la fiesta de Navidad a la que asistimos. Todavía no podía creerlo, pero la situación era innegablemente sospechosa. Decidí que hablaría con Annie al respecto más tarde. Me incliné hacia adelante. Así que, Katie, le preguntaste por qué estaba en mi casa en medio del día. Katie negó con la cabeza. No, pero déjame contarte más. Descubrí que la aplicación registra el historial de ubicaciones por hasta 90 días. Revisé el historial de Sam y vi que había estado visitando tu casa todos los jueves durante las últimas 3 semanas. Salía de su oficina a las 11:00 a.m., llegaba a tu casa alrededor de las 11:15 y se quedaba hasta la 1:00 p.m. Luego regresaba a su oficina. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Cuando le pregunté por qué no había contestado mis llamadas, afirmó que estaba con un cliente. Las mentiras eran claras para mí y sentí cómo mi ira aumentaba, pero me mantuve sereno y no lo confronté de inmediato. Pensé por un momento antes de preguntar, ¿qué hiciste después? Katie respiró hondo. Decidí verificarlo todo. Revisé mi sistema de seguridad doméstico para confirmar lo que sospechaba. Y efectivamente, vi que Annie había desactivado el sistema a las 11:15 a.m. y lo había reactivado a la 1:00 p.m. Volví y revisé el historial de los últimos jueves. Todo coincidía, excepto hace 3 semanas. Ahora las lágrimas corrían por el rostro de Katie, y yo paseaba por la habitación, mi mente acelerada. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, pero necesitaba más pruebas. Sin dudarlo, cogí mi teléfono y marqué un número. Hola Bill, soy Jason. Sé que es de última hora, pero ¿podrías venir a mi oficina? Tengo un asunto urgente que requiere tu experiencia. Bill me aseguró que estaría allí en 10 minutos. Volviéndome hacia Katie, le expliqué.
Bill es un contratista de seguridad de confianza. Ha ayudado con todos mis proyectos inmobiliarios, incluyendo los sistemas de seguridad de nuestras casas. Necesito reunir pruebas fotográficas antes de confrontar a cualquiera de ellos. Bill llegó rápidamente. Después de informarle sobre la situación, preguntó: ¿Estás seguro de que quieres continuar, Jason? Una vez que veas las fotos, no podrás olvidarlas. Katie asintió de acuerdo y me volví hacia Bill. Hagámoslo. Veamos qué encontramos. Bill nos informó que nuestro sistema de seguridad actual no sería suficiente. Las cámaras dentro de la casa solo funcionan cuando el sistema está armado, por lo que no son de mucha utilidad en este caso. Sugiero que instalemos pequeñas cámaras de alta definición en habitaciones seleccionadas, que puedan grabar video y audio claramente. Sin dudarlo, acepté proceder. Hazlo. Bill nos aseguró que lo instalaría todo al día siguiente. Instalaré 3 cámaras, en el dormitorio principal, el dormitorio de invitados y el salón. Estarán equipadas con sensores de movimiento y ajustes automáticos de iluminación para garantizar una grabación clara de día o de noche. Además, Bill instaló cámaras en mi ático que transmitían señales a un receptor. Esto me permitiría monitorear las grabaciones a través de una aplicación en mi teléfono. Las grabaciones también se guardarían en la nube para futuras referencias. Los siguientes días pasaron como un borrón, mientras esperábamos ansiosamente cualquier señal de lo que podría suceder. Para distraerme, me sumergí en el trabajo y pasaba las noches en mi oficina en casa, evitando conversaciones prolongadas con Annie. Katie parecía manejar mejor la situación, manteniéndose ocupada con sus hijos adolescentes y sus actividades. Mi propia vida familiar, en contraste, era mucho más tensa. Nuestros hijos se habían ido todos a la universidad, el mismo lugar donde Annie y yo nos habíamos conocido. Nuestra hija Savannah se había graduado, mientras que nuestros hijos gemelos, Mark y Jeff, eran estudiantes de segundo año. Era un poco desafiante tenerlos lejos, pero verlos a todos asistir a nuestra alma mater nos llenaba de alegría. La mayoría de las noches de martes y miércoles me encontraba solo en mi oficina, reflexionando sobre cómo abordar un asunto delicado. Finalmente, llegó el jueves. Annie me besó al despedirse por la mañana, como de costumbre, aparentemente ajena a los acontecimientos recientes. Mientras reflexionaba sobre nuestros 25 años juntos, repasé todo en mi mente, tratando de encontrar algún comportamiento inusual en las últimas 3 semanas. Pero nada destacó excepto una cosa: su nueva asertividad en el dormitorio. Los fines de semana, ella solía seguir mi iniciativa, pero últimamente había tomado un papel más dominante. Al principio, di la bienvenida al cambio, pero ahora, sabiendo la razón detrás de ello, mis sentimientos habían cambiado. Y eso nos trae al día de hoy. Después de revisar las grabaciones que había capturado antes, las transferí a mi portátil, le envié una copia a Katie Mason y me senté en mi oficina para reflexionar sobre mis próximos pasos. Sabía que debía evitar hacer algo ilegal, así que decidí llamar a mi abogado, Roger, de camino al gimnasio. Después de explicarle la situación, me aseguró que prepararía los documentos de divorcio, citando adulterio como la razón. En nuestro estado, los divorcios suelen tardar aproximadamente 1 año, pero los casos que involucran adulterio califican para un proceso acelerado que podría completarse en solo 3 meses. Decidido a acelerar las cosas, me puse en contacto con mi viejo amigo Ted Jackson, vicepresidente regional del banco donde trabajaban tanto Annie como Sam Mason. Ted
Había sido un inversor financiero para la mayoría de mis proyectos y sabía que me debía un favor. Le pedí que investigara una situación que involucraba relaciones inapropiadas entre dos empleados durante el horario laboral, asegurándole que le proporcionaría la evidencia. Ted prometió encargarse de todo, y eso me dejó sintiéndome confiado. 2 horas más tarde, después de un agotador entrenamiento y una ducha rápida, supe que no podía demorar más. Era hora de confrontar a Annie. Mientras conducía a casa, escuché una lista de reproducción en mi teléfono, utilizando técnicas que había aprendido en la universidad para prepararme para partidos de fútbol importantes. Estos métodos siempre me ayudaban a despejar la mente y mantenerme concentrado en la tarea que tenía por delante. Estacioné en el garaje, entré a la casa y encontré a Annie en la cocina, cocinando la cena como de costumbre. «Hola, cariño, ¿qué tal tu día?», preguntó, sonriéndome por encima del hombro. Murmuré una respuesta mientras dejaba mi maletín y me dirigía al bar por una copa. «Oh, cielos, lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?», preguntó con preocupación en su voz. «En general, sí puedes», respondí. «Tómate un descanso. Ven conmigo a la oficina un momento. Necesito que veas algo». Le hice un gesto para que se sentara a mi lado en el sofá. Cuando se sentó junto a mí, su mano frotando suavemente mi muslo, preguntó: «¿De acuerdo? ¿Qué quieres mostrarme?». Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de video, subí el volumen y le di a reproducir. Luego le entregué el teléfono. Un momento después, ella miró la pantalla, su rostro perdiendo color. Se vio a sí misma con Sam. «Oh, no», murmuró, el pánico cruzando su rostro. «No, cariño, no. Puedo explicarlo. No es lo que piensas», suplicó. Pero ya no pude contenerme más. Mi paciencia se había agotado. «¿Qué demonios quieres explicar?», exploté. «No tienes que explicar nada. El video es clarísimo». Es dolorosamente obvio que mi esposa, mi compañera durante casi 3 décadas, me has estado mintiendo y traicionando. Has elegido a una persona insignificante por encima del hombre que amaba a nuestros hijos. ¿Hay algo más que quieras añadir? Cuando recuperé el control de mí mismo, vi que Annie estaba llorando, con la cara entre las manos. «Por favor, Jason», suplicó. «Sé que cometí un error terrible, pero por favor no me insultes así. Lo siento mucho. ¿Hay alguna manera de que pueda compensártelo?». Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. «Vamos a ceñirnos a los hechos. No estoy insultando, solo estoy diciendo la verdad. Has estado mintiendo desde que empezaste tu aventura. Has sido infiel, y la evidencia está aquí. Así que, ¿por qué no debería insultarte?». Hice una pausa, mi corazón acelerado. En cuanto al arrepentimiento, parece que lo único que lamentas es que te hayan pillado. Ciertamente no parecías arrepentida cuando estabas con otra persona. Annie se acurrucó en posición fetal, llorando incontrolablemente. Me obligué a mantener la calma. «Antes de irme, necesito que entiendas tus opciones. Roger está preparando los papeles del divorcio. Los recibirás la próxima semana y quiero que los lleves a un abogado para que los revise. Creo que mi oferta es justa. La mitad de la casa, la mitad de las cuentas de jubilación y $5,000 al mes durante un año. Tienes 2 semanas para firmar antes de que vaya a la corte y muestre el video al público, incluidos tus hijos y tus padres. La decisión es tuya. Me voy ahora, así que por favor no me contactes. Nada de mensajes, nada de correos electrónicos. Si me ves en la ciudad, vete por el otro lado. Ni siquiera quiero verte. ¿Está claro?». Con eso, me levanté, recogí mi ropa y me dirigí a mi coche.
Haré que alguien venga a recoger el resto de mis cosas. Puedes quedarte aquí hasta que se finalice el divorcio. No soporto estar en esta casa después de lo que hiciste. Hice una pausa, mirando hacia el lugar que había llamado hogar durante 20 años. Luego cerré la puerta de golpe tras de mí, dejándola en lágrimas en el sofá. Inmediatamente, conduje hasta el apartamento que mi secretaria Sally me había preparado. En los últimos años, había empezado a incluir 4 o 5 apartamentos amueblados en cada uno de los nuevos proyectos de mi empresa, destinados a alquileres a corto plazo para gerentes. Muchas empresas extranjeras tenían operaciones en la zona y sus gerentes a menudo necesitaban un lugar donde quedarse por periodos prolongados. Estos apartamentos de lujo eran muy solicitados y se alquilaban por 4 veces el precio de las unidades regulares. Nunca imaginé que viviría en uno de ellos. Después de entrar al apartamento, dejé mis maletas en el pasillo y me desplomé en una silla del salón, sintiéndome vacío. Mi teléfono vibró y lo revisé, molesto al ver 12 llamadas perdidas, 8 de Annie, 2 de Savannah y una de cada uno de mis hijos. ¿Qué parte de "no me llames" no entendió Annie? Murmuré para mí mismo, ignorando todas las llamadas de Annie antes de finalmente responder a la de Savannah. «Papi, ¿estás bien?», preguntó Savannah, su preocupación evidente. «Hola, cariño, estoy bien. ¿Qué pasa?», respondí. «Mamá llamó hace una hora buscándote. Estaba muy molesta. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que ustedes dos tuvieron una discusión y que te fuiste. No podía localizarte. Esto no es propio de ti», dijo Savannah, todavía preocupada. Después de pensar un momento, me di cuenta de que los chicos probablemente habían llamado por la misma razón. «No puedo asegurar que no haya pasado nada», admití. «La verdad es que tu mamá y yo no tuvimos una pelea. Ella decidió que yo no cumplía con sus expectativas y empezó a ver a otro hombre, metiéndolo a escondidas en casa para almuerzos secretos. No es realmente una pelea, sino más bien una decisión de divorciarme de ella y no volver a verla nunca más. Ella cree que puede justificarlo todo si la escucho, pero me niego a escuchar sus mentiras». Cuando escuché las lágrimas de Savannah al otro lado de la línea, hice una pausa, respirando hondo para recuperar el control de mis emociones. «Esta situación es entre tu mamá y yo. No quiero que afecte tu relación con ella», dije. Después de hablar con Savannah, informé a Mark y Jeff sobre lo que estaba sucediendo. Como yo, estaban enojados con su madre, pero creía que se reconciliarían con ella con el tiempo, aunque tardaría un poco, y ella tendría que soportar su enfado mientras tanto. En las semanas siguientes, las cosas permanecieron relativamente tranquilas. Me concentré en mi trabajo, pasé tiempo en el gimnasio y me mantuve ocupado para no pensar en el caos de mi vida personal. Fuera del trabajo, solo hablaba con los niños y Katie Mason. Regularmente me ponía al día con los chicos sobre la escuela y los deportes, y Savannah me informaba sobre su vida. Mi hija mencionó que Annie no estaba bien, así que Katie y yo decidimos discutir su situación durante nuestras reuniones semanales de almuerzo los lunes. A pesar de la naturaleza arriesgada de nuestras conversaciones, ambos necesitábamos a alguien en quien confiar para entender nuestras situaciones. Mientras yo estaba decidido a seguir adelante con el divorcio, Katie dudaba, ya que podría complicar su relación con sus hijos y su marido Sam. Katie a menudo se apoyaba en mí para pedir consejo en la toma de decisiones, y yo me había convertido en su caja de resonancia. El último día antes de la fecha límite, Roger me informó que Annie había firmado los papeles del divorcio
y los había enviado de vuelta a su oficina. Lo único que quedaba era esperar 3 meses para que el tribunal finalizara el acuerdo. Annie preguntó si me reuniría con ella antes de ir a la corte. Aunque me resistí, Roger insistió en que facilitaría las cosas en el tribunal si accedía a reunirme con ella. Mencionó que la mayoría de los jueces esperarían que un cónyuge al menos intentara tener una conversación honesta antes de poner fin a un matrimonio de 25 años. Finalmente accedí a reunirme con Annie, pero solo cuando me sintiera preparado. Durante el mes siguiente, volví a mi rutina habitual, la que tenía antes de conocer a Annie. Trabajé duro, hice deporte y socialicé con frecuencia debido a compromisos de negocios. Viajaba fuera de la ciudad algunas noches a la semana, a menudo pasando las tardes cenando, bebiendo y charlando con clientes. Aunque hubo algún que otro flirteo inofensivo con clientas habituales, nunca fue más allá de eso. Tengo que admitir que, después de que la infidelidad de Annie destrozara nuestro matrimonio, empecé a beber más de lo normal. Lo que comenzó como un flirteo inocente durante mis viajes, rápidamente escaló a algo más serio y lamentable. Me encontré en relaciones con varias mujeres, independientemente de sus circunstancias. Estaba enfadado con Annie por lo que había hecho y resentido con Sam por interferir en mi vida. Sin embargo, me encontré haciendo lo mismo a los demás, tratando desesperadamente de adormecer el dolor, pero por mucho que lo intentaba, nada ayudaba. Durante este tiempo caótico, encontré consuelo en los almuerzos semanales con Katie Mason. Incluso hicimos algunas salidas espontáneas juntos. Aunque no calificamos nuestro tiempo como citas, fue un cambio bienvenido del vacío de los encuentros de una noche. Aunque nuestra relación no era física, me encontraba demorándome demasiado después de nuestros besos de buenas noches. Un lunes por la noche, Katie y yo salimos a cenar. Ella parecía inusualmente callada, moviendo la comida en su plato. Estaba claro que algo le molestaba. Después de una larga pausa, finalmente me miró. Jason, comenzó. Hemos estado pasando tiempo juntos últimamente. Aunque no lo hemos llamado de ninguna manera, se siente como una cita. Siento cierta tensión entre nosotros, especialmente cuando nos despedimos. Es como si ambos quisiéramos algo más que un beso, pero ninguno de los dos da el siguiente paso. Dudó, reuniendo sus pensamientos. Luego habló sobre su incertidumbre de reavivar las cosas con Sam, su amor de la escuela secundaria. Algunos días quería intentarlo de nuevo, mientras que otros estaba lista para seguir adelante. A pesar de su indecisión, admitió que todavía tenía necesidades como mujer y sugirió que yo probablemente tenía necesidades similares. Asentí con la cabeza, comprendiendo. Luego preguntó, ¿estarías dispuesto a ayudarme a satisfacer esas necesidades? Explicó que, aunque esto pudiera parecer poco convencional, nunca se imaginaría ligar con un extraño para algo así. Como eres mi amigo y confío en ti, estoy abierta a considerarlo. Por favor, no te preocupes por ofenderme si te niegas, lo entenderé, pero creo que esto podría ser bueno para ambos. Su pregunta me tomó por sorpresa. Me tomé un momento para pensarlo antes de responder. Me siento halagado de que confíes lo suficiente en mí como para preguntar, dije. Mi vacilación no significa que no esté interesado. Siempre has sido hermosa para mí desde el momento en que entraste en mi oficina. Mi instinto inicial es decir que sí, pero necesito algo de tiempo para considerar las implicaciones. ¿Puedo llamarte mañana con mi decisión? Apreció mi honestidad. Por supuesto, respondió. Entiendo que es una gran petición y respetaré lo que decidas.
Simplemente no sabía a quién más recurrir. Después de nuestra comida, charlamos un poco más antes de que fuera hora de irnos. Le aseguré que le daría una respuesta a primera hora de la mañana. En el fondo, sabía que quería decir que sí. Había estado fantaseando con estar con ella durante semanas, pero necesitaba convencerme de que podía manejar las consecuencias. También me di cuenta de que si ella elegía quedarse con Sam, no podría verla más, ni siquiera para almorzar. Esa noche, decidí que la llamaría por la mañana. Cuando lo hice, me presenté como Jason y le dije que había accedido a su petición, pero con una condición. Hubo una breve pausa antes de que ella preguntara, ¿cuál es la condición? Le expliqué. Si nos encontramos para ser íntimos, quiero que sea más que una aventura de una noche. Necesito una conexión más profunda contigo para sentirme cómodo. Así que aquí está mi idea. Hagamos un viaje de fin de semana juntos. Si en algún momento del viaje nos apetece, podemos ser íntimos. Podríamos salir el viernes y regresar el lunes. Ella respondió, «Guau, pensé que te negarías. Le diré a Sam que necesito tiempo para despejar mi cabeza y le pediré que cuide a los chicos por unos días. ¿A qué hora debemos salir?» «Nos vemos al mediodía el viernes», respondí. «Te enviaré los detalles por mensaje mañana». Al día siguiente en el trabajo, lo arreglé todo. Para el viernes, estaba parado frente a la terminal, escaneando a la multitud, cuando vi a Katie acercarse. Lucía deslumbrante con un atuendo elegante, jeans ajustados, botas y un suéter ceñido que realzaba sus curvas. «Estás increíble», dije sonriendo. «Seré la envidia de todos los hombres de este aeropuerto». Apenas abordamos, la volví a felicitar. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. «Vas a perder el avión, señor». «¿A dónde vamos?», preguntó bromeando. Solo sonreí y le entregué el boleto. Para su sorpresa, era para Nueva York. «Siempre he querido ir allí», exclamó. «Pues, señora Mason, ahora lo harás», dije. «Me complace informarle que tenemos reservas en algunos restaurantes increíbles para las próximas 3 noches, junto con entradas para la obra de Broadway Hamilton, mañana por la noche». Con su maleta en la mano, nos registramos en el hotel, ambos emocionados por la aventura que nos esperaba. Después de un vuelo tranquilo, llegamos al aeropuerto La Guardia y tomamos un taxi hasta nuestro hotel favorito, ubicado justo enfrente de Central Park, nuestra elección habitual. Después de registrarnos alrededor de las 5:06 p.m., nos acomodamos en una habitación con una hermosa vista del parque. Una vez que desempacamos y nos preparamos para la cena, nos dirigimos al restaurante donde teníamos una reserva para las 7:00 p.m. Afortunadamente, el restaurante estaba a solo 10 minutos a pie del hotel, lo que nos dio tiempo de sobra para disfrutar del paseo. Mientras me anudaba la corbata y admiraba la vista de la ciudad, ella se acercó de repente, me giró y me envolvió en un cálido abrazo. «Bueno, señor enfermero», dijo con una sonrisa, «le pedí un pequeño favor, pero ha superado todas mis expectativas. Esto es increíble». Sonreí, atrayéndola más. «Quizás me equivoque, pero me parece que te acabas de ganar tu experiencia de novia para el fin de semana». «Eso es exactamente lo que esperaba, señora Mason», respondí suavemente, inclinándome para besarla con delicadeza. Después de un momento me aparté. «Quizás deberíamos ir a cenar antes de que nos dejemos llevar demasiado», bromeé. «De lo contrario, tendré que tirarte a la cama y comerte para cenar». De la mano, caminamos hacia el restaurante, disfrutando de las vistas y los sonidos de la ciudad. La comida era tan increíble como recordaba después de más postre y más vino del que probablemente debimos haber tomado. Regresamos al hotel.
Cuando entramos en la habitación, pude sentir la energía nerviosa entre nosotros. Tomando sus manos en las mías, la miré a los ojos y la tranquilicé. Nunca te forzaré a hacer nada que no quieras. Ya sea que quieras explorar la ciudad como turistas o cumplir tu petición original, solo quiero que te relajes y disfrutes el fin de semana. Sin presiones, solo puro placer. La guié hacia la ventana y la abracé por la cintura mientras contemplábamos el impresionante paisaje urbano. Este fin de semana es todo sobre ti. Quiero que experimentes nuevas sensaciones y simplemente te relajes mientras yo me encargo de todo. Disfrutemos juntos la comida, las vistas, el entretenimiento y el arte de esta ciudad. Y si te interesa tener una relación casual con un amigo, estaré encantado de que eso suceda. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras expresaba su deseo de seguir adelante, admitiendo que lo necesitaba más de lo que yo podía entender. Me confió que estaba nerviosa, ya que solo había estado con un hombre antes, y se sentía inadecuada después de que su relación terminó. La tranquilicé suavemente. Todos nos sentimos inseguros de diferentes maneras, pero nuestras acciones pasadas no definen nuestro valor. Ellos debieron haberse comunicado mejor con nosotros, en lugar de buscar soluciones fuera de la relación. Si alguien es inadecuado, son ellos. Basta de ellos. Concentrémonos en disfrutar el presente. La besé suavemente en el cuello, justo detrás de su oreja. Ella cerró los ojos, se apoyó en mí e inclinó la cabeza, invitándome a continuar. Ahora veamos la historia desde el punto de vista de Katie. Era una sensación increíble, pensé, cerrando los ojos y apoyándome en sus brazos. Con su mano izquierda, apartó suavemente mi cabello, provocando que se me erizara la piel por la columna. Continuó prodigando suaves besos en mi cuello y la parte superior de mi vestido. Sus manos se deslizaron por mis costados, rozando ligeramente mi pecho antes de posarse en mis caderas. Lo acerqué, presionando mis labios contra los suyos, explorando su boca suavemente con mi lengua, atrayéndolo hacia mí con todas mis fuerzas. Luego me aparté, bromeando: «Quítate esa ropa molesta mientras me refresco». Cerré la puerta detrás de mí y miré mi reflejo en el espejo, preguntándome si debía seguir adelante con mi plan. Después de pensarlo bien, confirmé mi decisión. No tenía idea de qué tipo de sorpresa me esperaba cuando salí del baño. Cuando salí, Jason estaba de pie frente al armario, pero cuando escuchó que la puerta se abría, se giró rápidamente hacia mí. Jadeé de sorpresa. Allí, frente a mí, estaba un hombre increíblemente guapo, irradiando confianza. Se acercó, atrayéndome hacia él y besándome apasionadamente. Cuando finalmente se apartó, me miró a los ojos y dijo: «Creo que alguien está demasiado vestida. Cambiemos eso». Sin pensarlo, me di la vuelta y él desabrochó rápidamente mi vestido, dejándolo caer al suelo. Jason se recostó en la cama, con los ojos llenos de deseo. Me quedé de pie frente a él, vistiendo solo mi sujetador y bragas, sintiéndome un poco cohibida por mi peso. Pero a Jason no pareció importarle. Me miró con admiración. «Eres tan hermosa, Katie», dijo, acercándome a la cama. Una vez sentados, me rodeó con sus brazos. Enterré mi rostro en su cuello, besando y acariciando su piel. Luego, arrodillándome, me moví hacia su pecho, llenándolo de suaves besos, tentándolo mientras me deslizaba por su cuerpo. La tensión era casi insoportable, pero afortunadamente él fue gentil. Cuando terminamos, ambos nos giramos sobre nuestras espaldas, tratando de recuperar el aliento. Exhausta, me giré de lado, y lo último que sentí antes de quedarme dormida
Fue el brazo de Jason rodeándome, su mano apoyada contra mí. Era una sensación relajante y reconfortante. Debí haber dormido profundamente, porque cuando me desperté, Jason estaba besando mi cuello, su mano acariciando mi pierna. Me levanté para ducharme, dejándolo en la cama. Cuando terminé, Jason me sorprendió uniéndose a mí en la ducha. Por la sonrisa en su rostro, pude darme cuenta de que no había venido solo a lavarse. ¿Nunca te cansas?, pregunté. No, cuando hay una mujer hermosa como tú cerca, respondió. Pronto me tenía inclinada sobre el banco de la ducha, haciéndome el amor. No tardamos en alcanzar el clímax. Después, nos lavamos a fondo el uno al otro y nos vestimos para desayunar. El resto del día lo pasamos explorando la ciudad, disfrutando de una deliciosa cena y viendo el increíble espectáculo de Hamilton. Cuando finalmente regresamos a la habitación después de medianoche, todavía estábamos vibrando con las experiencias de la noche. Lentamente nos desvestimos el uno al otro y nos desplomamos en la cama, haciéndonos el amor 3 veces más antes de quedarnos dormidos, completamente satisfechos y totalmente exhaustos. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la ducha corriendo, dándome cuenta de que Jason acababa de entrar en la habitación. El teléfono sonó y dudé antes de contestar, curiosa por saber quién podría ser. Me quedé paralizada, insegura de si responder, pero luego decidí continuar. Al descolgar, una voz al otro lado preguntó por Jason. Jason está en la ducha ahora mismo, dije, tratando de sonar serena. Pero puedo tomar un mensaje. En realidad, ¿podrías llamarlo? Su hija está llamando por una emergencia familiar. Necesito hablar con él inmediatamente. Claro, déjame buscarlo, respondí, sintiendo una oleada de ansiedad por la situación. Me dirigí al baño. Jason, tu hija está llamando. Dice que hay una emergencia en tu familia y necesita hablar contigo de inmediato. Su rostro se oscureció al enterarse de que su hija nos había descubierto juntos. Parece que ella no sabía que estábamos aquí. Lo tranquilicé, prometiendo apoyarlo en lo que viniera. Ahora veamos las cosas desde el punto de vista de Jason. Rápidamente me envolví una toalla alrededor de la cintura, sintiéndome incómodo por estar desnudo en una habitación de hotel con otra persona. Me senté en la cama, tomé el teléfono y miré a Katie. Respirando hondo, contesté. ¿Hola? Savannah. Hola, papi, fue la respuesta. Es Mark, tuvo un accidente. Oh, no, ¿cómo está?, pregunté, mi corazón encogiéndose. Estará bien, pero está en estado grave. Tiene una conmoción cerebral, costillas rotas y una pierna que necesitará cirugía mañana. La tranquilicé, prometiendo organizar un vuelo lo antes posible. Envíame el hospital y el número de habitación, y te haré saber los detalles de mi vuelo. Está bien, papá. Gracias, papi. ¿Y cómo está mamá? Estamos bien, pero te extrañamos. Realmente te necesitamos aquí. Estaré allí pronto. Por favor, cuídate y avísame sobre los detalles del vuelo. Por cierto, papá, ¿quién es la mujer que contestó el teléfono? Se me revolvió el estómago. Es una larga historia, Savannah. Creo que es mejor que hablemos en persona. Te lo explicaré todo cuando te vea. Solo cuídate, ¿de acuerdo? Rápidamente puse a Katie al tanto, explicándole que necesitaba encontrar un vuelo para regresar a casa. A pesar de mi oferta de quedarnos y disfrutar la ciudad un día más, ella insistió en volar de regreso conmigo. Afortunadamente, logré conseguir 2 asientos en un vuelo directo que nos llevaría a casa a las 3 p.m. Terminamos de empacar apresuradamente y nos dirigimos al aeropuerto. En el avión, Katie puso su mano en mi rodilla y apoyó su cabeza en mi hombro.
Lo siento mucho por Mark, dijo ella. Estará bien, la tranquilicé. Es un tipo duro. Siento lo de nuestro fin de semana, continuó. Sin embargo, me lo pasé muy bien. Espero que tú obtuvieras lo que necesitabas de él. Katie insistió en que no debería preocuparme por ella, bromeando. Solo te pedí que me rascaras la picazón, y sin duda lo hiciste. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que quizás debía haberle advertido a Katie que mi amigo médico me había dado una muestra de Cialis antes de nuestro viaje, pero le aseguré que no lo necesitaba para hacer el trabajo. Estaba decidido a causar una impresión positiva, y funcionó. Sin embargo, el viernes por la noche tuve un pequeño problema cuando mi excitación no disminuyó, lo que me hizo preocuparme por las advertencias que había escuchado sobre buscar ayuda médica por una erección prolongada. Afortunadamente, el problema se resolvió solo cuando abordamos el vuelo de regreso a casa. Dormimos la mayor parte del trayecto y me desperté justo cuando las ruedas tocaron tierra. Katie y yo empacamos rápidamente nuestras cosas y nos despedimos. Prometí mantenerla informada sobre la situación de Mark y acordamos hablar más tarde esa semana. Después de regresar, tanto Katie como yo necesitábamos tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en Nueva York y decidir qué hacer a continuación. Después de recoger mi coche, fui directamente al hospital para ver a Mark. Sabía que no sería fácil. Estaba nervioso por ver a Annie por primera vez en 2 meses. No sabía qué decir ni cómo actuar. También me di cuenta de que necesitaba enfrentar a Savannah y explicar por qué su padre estaba en una habitación de hotel en Nueva York con una mujer de la que ella no sabía nada. Pero entonces me llegó una revelación. Tenía que dejar de lado todo el drama por ahora y centrarme en mi hijo, quien me necesitaba. Después de eso, tendría que enfrentar a Annie y lidiar con los problemas y emociones no resueltos que se habían acumulado entre nosotros. Cuando sorprendí a Annie con Sam por primera vez, desahogué mi ira gritándole. Decidí cortar toda comunicación con ella, buscando reconstruir mi autoestima complaciéndome en aventuras de una noche mientras viajaba. A pesar de intentar seguir adelante y empezar algo con Katie, todavía no podía encontrar paz. Fue Savannah quien finalmente me obligó a confrontar todo, poniendo fin a mi relación con Annie y permitiéndome avanzar de verdad. Reuní cada pizca de coraje que tenía antes de abrir la puerta de la habitación del hospital de Mark. Mientras me acercaba, sentí una ola de inquietud. ¿Cómo podía sentirme nervioso al ver a mi propia familia? Vamos, Jason, relájate y sé tú mismo, pensé. Con una última respiración profunda, abrí la puerta. ¡Savannah!, exclamé mientras ella corría hacia mí, envolviéndome en un fuerte abrazo. Me alegro mucho de que estés aquí. Le devolví el abrazo, sintiéndome agradecido por su calidez. Mientras miraba alrededor de la habitación, noté a mi hijo Jeff sentado en una de las sillas. Le sonreí. Bueno, ¿no quieres abrazar al viejo?, bromeé. Hola, papá, respondió. Cuando me acerqué, él también se levantó y me abrazó. Parece que Mark estará fuera de juego por un tiempo. Supongo que ahora puedes invitar a tu viejo a una partida de golf, ¿eh?, bromeó. Sonreí. Sí, no tendré que llevar a Mark conmigo. Podría ponerse celoso. Miré la cama de Mark, donde parecía estar durmiendo. Annie estaba sentada junto a él, justo como esperaba. Parecía nerviosa, evitando el contacto visual conmigo. Si íbamos a superar los próximos días, sabía que tenía que aliviar la tensión. Me acerqué a la cama, sentándome a su lado. Bueno, Annie, ¿cómo está nuestro chico? No está tan mal ahora mismo,
respondió. Pero ayer nos asustó mucho. Nos sentamos juntos, recordando cómo habían crecido los niños y rememorando las travesuras salvajes de sus años más jóvenes. La tensión se disipó lentamente y pronto todos se sintieron más a gusto. A las 7 p.m., sugerí que todos volvieran a casa. Le dije a Savannah y a Jeff que volvieran a la escuela, prometiendo mantenerlos informados sobre la cirugía de Mark. También envié a Annie a casa, notando su fatiga. Todavía no me sentía listo para estar a solas con ella. Al día siguiente, la cirugía de Mark fue un éxito. Unos días después, fue dado de alta y se le permitió regresar a casa. Annie y yo lo ayudamos a instalarse en su habitación. Aunque volver a la casa me trajo recuerdos dolorosos, me prometí a mí mismo que no me rendiría, al menos no por el bien de Mark. Después de asegurarme de que Mark estuviera cómodo, me despedí y prometí visitarlo de nuevo al día siguiente. Mientras me iba, Annie me detuvo. ¿Recuerdas nuestro acuerdo de discutir el pasado antes de que el divorcio se finalice, verdad? Me recordó. Con la fecha del juicio acercándose rápidamente, admití a regañadientes que tenía razón. Está bien, supongo que lo he pospuesto lo suficiente, suspiré. Vendré el sábado por la mañana y escucharé todo lo que tengas que decir. ¿Qué tal a las 8:00 a.m.? Suena bien, respondió Annie. Nos vemos entonces. Los siguientes días los pasé trabajando y preparándome para nuestra conversación. El viernes por la noche, Katie y yo nos reunimos para cenar. Hablamos sobre el fin de semana pasado y nos aseguramos de que ambos estuviéramos bien con todo lo que había sucedido. Afortunadamente, ambos estábamos en la misma sintonía. Ninguno de los dos buscaba una relación seria en ese momento, pero reconocimos que las citas casuales y los encuentros íntimos seguían siendo posibles. Después regresamos a mi apartamento, y la noche terminó con nosotros, haciendo el amor apasionadamente durante horas, como un par de estudiantes universitarios, antes de que Katie tuviera que irse el sábado para atender a los niños. Llegué a mi antigua casa a las 8:00 a.m. Annie me recibió en la puerta con un gran desayuno ya preparado. Después de que Mark y yo terminamos de comer, él se fue a su habitación a terminar sus lecciones, y Annie y yo nos dirigimos al patio en busca de privacidad. Parecía nerviosa, tomándose unos momentos para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Primero que nada, quiero disculparme, empezó ella. Lamento lo que pasó con Sam. Lamento haberte lastimado. Lamento todas las mentiras. Me he dado cuenta de que soy la culpable de todo lo que pasó. Por otro lado, tú no merecías nada de esto. Siento la necesidad de explicar mis acciones. Annie comenzó, con la voz temblorosa, aunque quiero dejar claro que no estoy tratando de justificar lo que hice. Hizo una pausa, observando mi reacción. Me quedé en silencio, dándole espacio para hablar. Era su momento para expresar sus sentimientos, pero yo no estaba listo para perdonarla fácilmente. A pesar de esto, su disculpa tenía cierto peso. Dudaba en aceptarla por completo. Hace unas semanas ya la había perdonado, pero ese perdón era más por mi propio bienestar que por cualquier otra cosa. La ira me había consumido hasta el punto de que a menudo me sentía físicamente enfermo. No fue hasta que Katie me convenció de considerar seriamente perdonar a Annie que empecé a reflexionar sobre ello. Katie me ayudó a entender que el perdón no se trataba de excusar sus acciones, sino de liberarme de la carga del resentimiento. Cuando Katie vio que aún dudaba, me instó a mantener la mente abierta. En los últimos meses, he estado viendo a un psicólogo para que me ayude a entender por qué actué como lo hice, continuó Annie.
Mucho de lo que te comparto ahora proviene de nuestras conversaciones. Como era de esperar, la conversación se centró en asignar culpas, ya fuera la mía, la de mis padres o la de los niños. A pesar de mis dudas, escuché pacientemente durante una hora mientras ella explicaba sus pensamientos. Aunque sentía que su perspectiva era defectuosa, la dejé hablar, ya que parecía ofrecerle cierta claridad, al menos en su propia mente. La historia comienza cuando los chicos se fueron a la universidad, dijo ella. Su ausencia me dejó sintiéndome aislada y deprimida. Durante 2 décadas me dediqué a criarlos, pero ahora que han crecido y se han vuelto independientes, me quedé con sentimientos de soledad. Siempre he luchado contra la depresión hasta cierto punto, pero esto se sentía diferente. Mientras tanto, tú estabas tan absorto en tu carrera que yo no sabía cómo afrontarlo. El terapeuta le había aconsejado que, cuando los hijos dejan el nido, los padres deben centrarse en otros aspectos de autorrealización para recuperar un sentido de propósito. Mientras yo encontraba satisfacción en mi trabajo, ella sentía que el trabajo era solo una forma de pasar el tiempo, dejándola aburrida y sola. Fue entonces cuando Sam sugirió que se encontraran para citas de almuerzo. Admitió que era inapropiado, pero su atención llenó el vacío que sentía. Con el tiempo, sus conversaciones se volvieron personales, quejas sobre mí y sobre Katie. Un miércoles, después de un evento con un cliente, Sam la acompañó a su coche y tras unas copas, la besó inesperadamente. Ella le devolvió el beso, pero se detuvo cuando la culpa la abrumó. A partir de entonces, su comunicación siguió el mismo patrón: encuentros para almorzar, intercambio de besos y, finalmente, momentos apasionados en el coche de Sam. A pesar de sus afirmaciones de que su relación era puramente física, sin apego emocional, me quedó claro que ella buscaba validación, algo que no obtenía en casa. El aspecto físico no era tan importante para ella como la emoción de romper las reglas. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos por mí y su deseo de restaurar nuestro matrimonio, se había dejado llevar por una aventura. Cuando terminó, hice una pausa para ordenar mis pensamientos antes de hacer 2 preguntas. ¿Me engañaste por primera vez? ¿Y seguiste viendo a Sam después de que me fui? No necesitaba escuchar su respuesta. Ya sabía las respuestas. Solo quería poner a prueba su honestidad. Jason, por favor, créeme, fue algo de una sola vez, suplicó ella. Sorprendentemente, decidí creerle. De hecho, contraté a un investigador privado para que investigara su historia y la de Sam. Katie y yo le proporcionamos acceso a nuestros teléfonos y cuentas bancarias, e incluso le permití al investigador inspeccionar el portátil de Annie unas semanas antes de que Annie y Sam visitaran nuestra casa por primera vez. El investigador no encontró nada sospechoso en ninguno de los dispositivos de Annie ni en nuestras cuentas. Sin pruebas sólidas, concluyó que Annie no tenía motivos para mentir y yo elegí confiar en ella. Pero entonces las cosas dieron un giro. Yo sabía la verdad. Aquí está la cosa, Annie, dije con voz firme. Sé que esto es una mentira total. Sam estuvo en nuestra casa 2 veces, en noches consecutivas de viernes después de que me fui. Pasó la noche entera aquí ambas veces. Una mirada de pánico cruzó su rostro. ¿Recuerdas cómo vino Bill Stevenson a quitar las cámaras después de que hablamos? Pregunté. Ella asintió. ¿Nunca se te ocurrió que podría haberlo enviado de vuelta para arreglarlas mientras estabas en el trabajo? ¿De verdad pensaste que yo era tan ingenuo como para creer que, después de todo, tú y Sam no recurrirían el uno al otro en busca de consuelo?
Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, con la voz entrecortada. Lo siento mucho. Por favor, déjame explicarte. Tenía miedo y me sentía sola. Tú y Katie nos dejaron, y solo necesitábamos a alguien con quien hablar. Las cámaras no mienten, dije con firmeza. Soy como tú. Puedo escuchar la verdad, pero no toleraré las mentiras. 2 errores pueden no parecer gran cosa, pero la deshonestidad, para mí, es imperdonable. Incluso en el trabajo puedo perdonar errores, pero mentir es mi límite. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Había mantenido mi promesa de darle la oportunidad de hablar, pero estaba claro que no estaba lista para la honestidad total. Por lo tanto, recomiendo que finalicemos nuestro divorcio en el tribunal más cercano y sigamos adelante. Continué con voz firme. He reunido suficiente evidencia para crear un sitio web para adultos, así que sugiero que no retrases este proceso. Adiós, Annie. Siguiendo mi consejo, Annie aceptó proceder con el divorcio en 2 semanas. La semana siguiente, ambos nos centramos en la graduación universitaria de Savannah. Los dos estábamos encantados por ella y, como regalo, organizamos un crucero de 2 semanas por Europa. Nuestro plan era que ella se uniera a mi equipo a tiempo completo después. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando un investigador privado descubrió más información inquietante sobre Sam. A pesar de la creencia de Annie de que era única, resultó ser la cuarta amante de Sam en tantos años. El investigador también descubrió otras 2 mujeres con las que Sam había estado involucrado. Esta revelación fue el punto de inflexión para Katie, y ella decidió finalmente divorciarse de él. No pude resistirme a enviarle a Annie una copia del informe del investigador junto con una nota escrita a mano. Te aconsejo que leas este informe, escribí. Resulta que quizás no seas tan única como pensabas. Además, deberías hacerte pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Sus conexiones con otras 3 mujeres sugieren que no es muy exigente. A pesar de esta revelación, Katie y yo mantuvimos nuestra relación durante los meses siguientes. Tenía sentimientos genuinos por ella y creía que eran mutuos. Después del divorcio, decidimos no apresurarnos a nada, dándonos tiempo para sanar del pasado. Ella tenía muchas cualidades que admiraba y atesoraba nuestro tiempo juntos. No solo era una compañía agradable, sino que también era una delicia en el dormitorio. Era la combinación perfecta de compañía e intimidad. Pero pensando en todo lo que ella trajo a mi vida, me di cuenta de que tenía un asunto pendiente. Vengarme de Sam sin terminar tras las rejas. Se me ocurrió un plan brillante y decidí compartirlo con Katie. Dudaba en involucrarla en algo que pudiera dañar a Sam, pero ella sonrió cuando le expliqué la idea. Mi único arrepentimiento, dijo, es que no podré ver su cara cuando suceda. Un detective privado había estado investigando las actividades de Sam y descubrió que cada viernes por la noche visitaba un bar en particular y luego regresaba a su apartamento. Aproximadamente 2 semanas después de que el divorcio de Sam y Katie fuera finalizado, llevé a uno de mis gerentes de proyecto, Bob, conmigo al bar. Bob era de mi misma altura, pero pesaba considerablemente más. Cuando entramos al bar, vimos a Sam exactamente donde el detective lo había descrito, sentado solo en una cabina junto a la ventana. Me acerqué a él por detrás y Bob se dirigió al otro lado. Cuando llegamos a su cabina, ambos nos apretamos. Yo a un lado de Sam y Bob al otro. Bueno, viejo amigo, lo saludé. Sentí una oleada de satisfacción mientras su expresión cambiaba de confusión a pánico.
Sus ojos se abrieron y su rostro palideció cuando se dio cuenta de quién era yo. No quiero problemas, balbuceó. Me disculpo por lo que pasó en el pasado. Llamé a la camarera y le dije, a mi amigo le gustaría invitarnos a una copa. Podría traernos 2 de sus mejores bourbons y que sean dobles. Porque cuando te acuestas con la esposa de un hombre, lo mínimo que puedes hacer es invitarle a una copa. Sam se sentó, con aspecto incómodo. Verás, Sam, comencé con voz firme, no puedes traicionar a una persona así y no enfrentar las consecuencias. Deberías considerarte afortunado de que no me haya topado contigo antes. Cuando vi este video por primera vez, mi impulso inicial fue arrancarte esa cara patética y metértela por la garganta hasta que te ahogaras. Pero por suerte para ti, no quiero ir a la cárcel. Me acerqué más, fijando mis ojos en los suyos. Así que déjame decirte cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Nunca más tendrás ningún contacto con Annie. Ni relaciones, ni comunicación, nada. ¿Me entiendes? Sí, señor, respondió él, mirando hacia abajo, derrotado. No se preocupe por mí. Iré en la dirección opuesta si la veo caminando por la calle. Bien, ahora que hemos establecido eso, hay una cosa más, dije, endureciendo el tono de mi voz. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te retrasarás o dejarás de pagar a Katie su pensión alimenticia y la manutención de los hijos. ¿Está claro? Sí, señor, muy claro, murmuró, con la voz temblorosa. Levanté mi vaso y di un largo sorbo, saboreando el ardor del alcohol. Luego, busqué en la bolsa que había colocado a mi lado y saqué una pequeña caja envuelta en papel negro. Se la entregué a Sam. «Vamos, ábrela», dije con un toque de vacilación. Sam desenvolvió el paquete, revelando una botella de Johnny Walker Black Label. Su confusión era evidente cuando preguntó, «No estoy seguro de entender. ¿Para qué es esto?» Le recordé mi comentario anterior sobre comprar alcohol para un hombre que se había acostado con la esposa de otro. Sam asintió lentamente, finalmente entendiendo. Después de pasar un tiempo con tu exesposa en los últimos meses, continué, sentí que era justo compensarte. Aquí tienes una botella llena, disfrútala. Keita y yo nos habíamos asegurado de que las traiciones de nuestras exparejas no pasaran desapercibidas. Publicamos videos y fotos en varios sitios web donde se les mostraba juntos. Era nuestra forma de darles la vuelta a las tornas. Como resultado, Annie y Sam perdieron sus trabajos cuando se descubrió su aventura. Fueron despedidos por tenerla durante las horas de trabajo. Estos videos solo les harían más difícil encontrar empleo. Sus carreras habían terminado efectivamente. Un año después, Katie y yo intercambiamos votos y nos convertimos en marido y mujer. Yo era más feliz de lo que nunca había sido. Sam, por otro lado, desapareció en una dirección desconocida. Annie terminó en un refugio social, trapeando pisos en uno de los restaurantes locales. Espero que finalmente haya encontrado algún tipo de felicidad. Después de todo, ella afirmó sentirse sola después de que los niños se fueron a la universidad. Pero ahora Annie tiene una vida muy ocupada limpiando pisos en un refugio.